con el patrocinio y dirección de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Café de Colombia, el mejor café del mundo. Producido por las familias cafeteras de Colombia, quien a través de la investigación de Cenicafé estamos siendo cada vez más productivos. Factores ambientales, genéticos y de manejo son muy importantes para la productividad, pero no se nos olvide que el tema de renovación es fundamental para seguir siendo altamente productivos. Y ya teniendo los cafetales con variedades resistentes, la mejor opción es renovar por soca. Eso es lo que le vamos a contar aquí en las aventuras del profesor Yarumo. Allá arriba en aquel alto donde nace la quebrada había un monte muy bonito y el agua nunca faltaba. Pero un hombre irresponsable tumbó el monte y lo quemó. Ya no hay pájaros ni leña, la cañada se secó. La gente al verse sin agua, matar de monte se emboló. Volvieron los pajaritos y el agua también volvió. El programa de hoy, un programa técnico, la soca del café, y queremos hacerlo desde Cenicafé en Chinchiná, Caldas. ¿Qué mejor que con dos grandes investigadores y expertos en el tema? Antes de entrar en el tema de soca, quiero recordarles que en el establecimiento del cultivo del café es fundamental partir de una renovación por siembra con semilla certificada y resistente a la roya. Un paso más hacia una caficultura sostenible y competitiva. Recordemos que en el año 2005, en agosto o septiembre, se hizo el lanzamiento de la variedad Castillo. ¿Cierto? O sea que muchos de esos lotes en este momento o ya están soqueados o van a tener que ya sufrir el proceso de soqueo para el tema de la renovación. Es así. Bueno, Víctor, ¿por qué renovar cafetales? Como todos los caficultores saben, la planta de café, en la medida en que va creciendo y va produciendo, se va envejeciendo. Y la productividad y la rentabilidad del cafetal depende del tejido joven que tenga. Por eso es importante renovar los cafetales, para asegurar la productividad y la rentabilidad del sistema de producción. En esa rentabilidad, en esa productividad del cultivo del café, ¿es necesario renovarlo cada 5 años? No, y gracias a los avances de investigación en Cenicafé y a los esfuerzos que hemos venido realizando con la regionalización y entender un poco mejor el clima y los sistemas de producción de café, podemos decirle a los caficultores que no es a los 5 años, que depende de varios factores, entre uno de ellos la localidad. Si estoy en zonas más frías, los ciclos de renovación son más largos, pueden tardar un poco más que en zonas más cálidas. Dependen de la densidad de siembra. Sí, señor. Si yo tengo densidades de siembra altas, por decir algo, 8.000, 9.000, 10.000 plantas por hectárea, los ciclos de renovación son más cortos, o sea que debo de renovar más temprano, 4 o 5 años. Si tengo densidades de siembras más bajas, a distancias entre plantas más amplias, debo de renovar un poco más tarde. Obviamente también influye mucho la época del año y la condición fitosanitaria, influye mucho si está a la libre exposición solar o si está a la sombra. La práctica de la renovación del cafetal se considera como una de las actividades esenciales del manejo del cultivo, que influyen sobre la producción y la rentabilidad. Recordemos que la renovación por soca no es más que la eliminación parcial o total del tejido vegetal de la planta, con el objetivo de recuperar la producción del árbol y mejorar la rentabilidad de los caficultores.
Víctor, una pregunta muy importante. ¿Cuándo debo hacer yo la labor de soca en mi empresa cafetera? ¿Cuándo? Depende de dos factores. Sí. Cómo ha crecido la planta, y es el momento en que ya la producción empieza a declinar, es el momento justo de hacer la intervención. Sí, señor. Por cada año que yo espere en la intervención, es cada año que voy perdiendo productividad y la producción va declinando. Y voy perdiendo platica. Y voy perdiendo ingreso. Y se me puede incrementar la broca. Y muchos de los costos siguen siendo fijos, por ejemplo, la fertilización, el control de broca, el control fitosanitario, y que obviamente mi rentabilidad se va a ver disminuida porque voy a tener menos producción. Correcto. Y otro factor muy importante es la época del año, o sea, en qué momento del año. Nosotros recomendamos siempre que se haga la intervención en épocas secas. ¿Por qué el periodo seco? Para reducir la incidencia de problemas fitosanitarios en el cultivo que afecten el crecimiento de la planta y obviamente me afecten el establecimiento de la nueva plantación. Y también después de haber cogido la cosecha principal, después de haber recolectado la cosecha principal. Por supuesto. Bueno, Víctor, vamos a coger 3 fincas del país en condiciones diferentes. Un lote del año 2007 en una zona que agroecológicamente necesita sombrío y tiene 4.000 árboles por hectárea y es variedad Castillo. En otra zona del país está plena exposición solar y tiene 5.000 árboles por hectárea. Y en otra zona, plena exposición solar y tiene 7.500 árboles por hectárea. Tenemos, digamos, las condiciones para empezar a pensar en el soqueo. Perfecto. ¿Qué podemos hacer ahí? Son 3 condiciones muy diferentes, pero muy comunes en la zona cafetera colombiana. Sí, señor. En el primer caso, el caficultor que tiene un cafetal de 4 o 5 mil plantas por hectárea, por el hecho de tener sombrío, se le atrasa un poco la curva de crecimiento y la época de renovación se le hace más larga. Sí, señor. Lo que podemos pensar es que más o menos entre los 7 y los 8 años sería la época adecuada, ya cumplió el pico de producción para esa variedad. Correcto. Para el segundo caso, para el caficultor con 5.000 plantas por hectárea a libre exposición, estaría en el punto adecuado de hacer la renovación. Sí, señor. Y para el tercer caso, las 7.500 plantas por hectárea a libre exposición ya está en la curva de descenso, ya está perdiendo productividad. O sea que ese caficultor debió haber renovado el año pasado, Sí, señor. a los 6 años a más tardar. No olvidemos que para hacer el soqueo de manera adecuada y evitar el ataque de hongos se debe tener en cuenta factores como hacerlo en época seca, la forma de hacer el corte, el manejo fitosanitario, entre otros. Háblenos de ese bisel. ¿Qué es ese bisel? ¿Cómo se corta? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Sí. ¿Qué es un bisel? Es un corte transversal que se hace en el tallo con el propósito de reducir el riesgo de la plantación a la entrada de hongos fitopatógenos que están en el suelo. Recordemos que cualquier herida que le hagamos a la planta de café pues es una entrada para patógenos. Es cierto, profesor. Obviamente, después de que se hace el corte, nosotros recomendamos la aplicación de productos, pueden ser fungicidas de origen químico o productos biológicos que ayuden a proteger el corte. Entonces, el hecho de tener un corte grande permite tener una mayor posibilidad de rebrote, lo que llamamos generar chupones. Si el corte es muy pequeño, la posibilidad es menor y el porcentaje de sitios perdidos en la renovación por soca puede aumentar. En el proceso de planeación de la renovación por soca, debe el caficultor tener en consideración por lo menos 6 meses antes la disponibilidad del material para las resiembras. Las resiembras. La resiembra es fundamental. ¿Qué pasa si yo no hago esas resiembras y se me mueren unas ocas? Puede pasar algo muy delicado. De acuerdo a los resultados de investigación de Cenicafé, Sí. se ha demostrado que si se pierde más del 10% de los sitios de una renovación por soca, ya las pérdidas son de tipo económico. Amigo cafetero, es muy importante que al realizar la renovación por soca, el cultivo sea de variedad resistente a la roya. En la segunda parte del programa, veremos los tipos de soca. ¡No se vayan! ¡Ya regresamos! ¿Sabe qué, Víctor? Mostrémosle a Colombia cómo se hace cada tipo de soca. De acuerdo, ¿Listo? profesor. Y yo me imagino que algunas tienen sus ventajas y sus desventajas. Por supuesto que sí. Ojo que este tema de la soca es muy importante para que sigamos siendo altamente productivos.
Bueno, Raúl, entonces, primer paso que no puede faltar. Cuando se van a soquear los árboles, necesitamos coger todos los frutos que hay en los árboles. Eso sí, dejando, profesor, los árboles trampa sin recolectar. Los surcos trampa y recolectar previniendo el tema de broca. Correcto. Entonces este es el café de la cosecha sanitaria, ¿correcto? Sí, profesor. Así es que tiene que quedar y los árboles quedar totalmente sin un solo fruto de café. Existen 3 prácticas de renovación para realizar las socas: soca calavera, soca pulmón o bandola y soca tradicional. Iniciemos por la común o tradicional. ¿Usted qué tan ducho es para manejar machete? Más o menos, profe, más o menos. Yo sí estoy acostumbrado aquí a oler machete. Yo voy a hacer el derrame de la soca tradicional. ¿Cómo, profe? Bueno, me huele todavía. Teniendo muy en cuenta que toda esta chamisa, esta hojarasca, debe quedar en el suelo, le va a proteger mucho tiempo las arbences, materia orgánica, conservación del suelo y ojo, no se puede quemar. Aporte de biomasa. ¡Listo! Esto se ve más fácil de lo que es. ¿Cómo me está quedando? Corte y desinfección. Sí, profesor. Vamos entonces a proceder para cortar a 30 centímetros cuando hablemos de la soca común. Sí, señor. A 30 centímetros desde el suelo. Y ese corte lo debemos hacer en bisel o diagonal. Y sobre ese corte hacemos la desinfección. ¿Listo, maestro? Bueno, Raúl, yo veo que él tiene toda la indumentaria y el equipo de protección para proteger su salud. Sí, profesor, algo muy importante. No debemos descuidar la salud de los operarios. ¿Y qué producto van a utilizar? Para elegir el producto que se debe aplicar en el control, es mejor que consulten al servicio de extensión. Víctor, ¿y cuántos tallos se pueden dejar dependiendo de la densidad en una soca tradicional? Es muy importante. Por ejemplo, en este lote donde estamos ubicados ahora, está sembrado a una distancia de 2 por 1, que equivale a tener 5.000 sitios por hectárea. Correcto. Para estos casos se pueden dejar entre 2 o 3 tallos por hectárea como máximo. O sea, para tener una densidad entre 10 y 14.000 tallos. Obviamente una planta con más de 3 tallos no es una planta que ya tiene problemas de productividad porque ya es mucho tallo para la planta. Ahora, es muy importante, si yo tengo 10.000 sitios sembrados y mi cafetal está a 1 por 1 o un poco menos, debo dejar solamente un tallo. Ventajas y desventajas de hacerlo. Uno, se hace en cultivos de densidades altas y permite recuperar el equivalente a una población nueva. Sí, señor. Se rompe el ciclo de la broca fácilmente porque como eliminamos todo el tejido, hacemos la cosecha sanitaria, retiramos todos los frutos del lote, entonces durante 10 meses, un poco más, se puede tener un lote libre de broca. De broca, correcto. También otra ventaja es que como tiene una calle un poco más amplia, se tarda más en cerrar la calle, podemos tener cultivos intercalados más fácilmente. Ahora, ¿qué desventajas le ve usted? Bueno, una desventaja que hemos encontrado en la soca tradicional es que hay un mayor número de sitios perdidos. Y es muy importante tener siempre el material de siembra y resiembra al momento de hacer la soca. Si yo, por ejemplo, siembro 5.000 árboles por hectárea, ¿sí? Y yo hago ya la intervengo con una renovación con una soca tradicional y le dejo 2 chupones, eso quiere decir que pasé a tener 10.000 tallos productivos por hectárea. ¿Cierto? ¿Es cierto que la producción de ese lote o de esa soca se duplica? No, profesor, no es cierto. No se duplica, pero sí se mejora. Ah, venga, Sí se mejora. Sí. Se mejora sustancialmente. Hay un incremento en la producción. Ahora, es importante darles este mensaje a los cafeteros. No esperen hasta el momento de la soca para aumentar el número de tallos por sitio.
solamente lo recomendamos cuando ya no lo hizo al momento de la siembra, pero si tiene la oportunidad de hacer una siembra nueva, aprovechen esa siembra nueva y tenga un buen número de tallos por sitio. Sí, No esperes a tener la soca para hacer la corrección de densidad, porque van a ser 5, 6, 7, 8 o 9 años que va a tener que esperar para subir un poco la productividad. Muy bien, Víctor. Ahora, ¿qué más se debe hacer cuando ya hicimos el soqueo? Bueno, una vez que se hace el soqueo, se retiran los tallos gruesos, se deja esta materia orgánica en el suelo, y para este tipo de renovación por soca es muy recomendable sembrar cultivos intercalados, como lo vemos acá. Aquí vemos un maíz, fertilizado, se nota que está fertilizado el cultivo del maíz. La soca todavía no se ha fertilizado porque no es el momento. No es el momento. Y aquí es muy importante hacer dos aclaraciones. Primero, si yo siembro cualquier cultivo intercalado, lo debo manejar como un cultivo independiente. Sí, señor. O sea, el maíz lo tengo que fertilizar como maíz. No, si no fertilizo el maíz, afecto seriamente la productividad y la concentración y disponibilidad de nutrientes para el café. Entonces debo hacer la fertilización del maíz en las épocas adecuadas para el maíz, y las socas, en este tipo de socas, la primera fertilización se debe hacer a los 2 meses. A los 2 meses. A los 2 meses. ¿Antes o después de seleccionar chupones? Preferiblemente después de hacer la selección de los chupones, preferiblemente, ¿sí? Y se sigue manejando el programa de fertilización como si fuera una siembra nueva. 2, 4, 6, 12, 18 meses. Ahora, continuemos con la soca pulmón. Paso 1. Bueno, Raúl, este es el derrame de la soca pulmón. Sí, profesor. Yo veo aquí entonces un palito. Este palito entonces mide 60 centímetros. Listo. Entonces aquí la forma de medirlo es que se pone de esta manera y el derrame se hace solamente hasta donde esté la medida. ¿Correcto? Correcto, profesor. Listo. ¿Qué más consideraciones hay que tener para el derrame de la soca pulmón? No, solamente que vamos a incorporar toda la rama al suelo. Listo. Y la repicamos en el piso. Bueno, entonces el corte también se debe hacer el bisel, también se debe hacer la aplicación para prevenir alguna enfermedad. Y aparte de eso hay que hacer el despunte a 40 centímetros, que es la cortada de todas las ramas que quedan así largas. Ventajas. Las 2, 3 primeras cosechas son de muy buena calidad. Sí, señor. Ya la tercera y cuarta cosecha son de menor calidad. El número de sitios perdidos es menor, porque como el corte es más alto, la probabilidad de entrada de hongos patógenos como los causantes de llagas es menor. Permite recuperar producción más rápido en el tiempo. Como ventajas también es que puede cerrar más rápido la calle y en el tiempo puede reducir más rápido el control de arbences. Y eso nos equivaldría en un menor costo en el manejo de las arbences. Por supuesto que sí, porque Sí. se reduce el número de entradas al lote para hacer control de arbences. Sí, señor. Es muy recomendable para distancias amplias como las que vemos acá. Este es un lote que tiene distancias de 2 por 1, colino descopado, y tiene una soca pulmón. Como desventajas, que la siembra de cultivos intercalados es más difícil porque se cierra más rápido la calle. Sí, señor. Como desventaja también tenemos que si tenemos un sitio perdido es más difícil recuperarlo, porque como lleva una diferencia de crecimiento más alta, entonces también se convertiría en una desventaja. Una desventaja. Bueno, Raúl, ¿y la soca calavera qué tenemos que hacer? Bueno, primero que todo, vamos a podar el árbol a 1,60 de altura. 1,60. Luego ahí de podemos- cortar el árbol, Sí. vamos a despuntar las ramas a 20 centímetros, toda esta porción de ramas que nos queda. Y así dejamos el árbol para que exprese todo su potencial en generación de ramas secundarias. ¿Es necesario hacer la aplicación del fungicida también? No, profe, en este sistema no, porque el corte está muy alto. Es muy útil usarla en los momentos en los cuales yo no tengo mi finca dividida en partes de producción, quintas o cuartas partes, y deseo iniciar el proceso de estabilización de la producción para mantener siempre cafetales jóvenes en la finca.
Esa es una primera ventaja. O sea que si yo tengo una finca que tengo 2 lotes, uno de 5 años y uno de 7 años, y solamente hay 2 lotes en 2 hectáreas, o en 1 hectárea o en lo que sea, esta soca o poda calavera me podría servir para yo tener más lotes de diferentes edades y así ser más productivo, como equilibrar la productividad. Sí, esos 2 lotes de 2 hectáreas hay que terminar convirtiéndolos en 4 o 5 lotes. Sí, señor. Otra ventaja que ofrece este tipo de poda o de soca es que se recupera la producción muy rápido. Los 2 primeros años de cosecha son relativamente buenos. Aquí vemos cómo en estas plantas que tienen 13 meses de soqueado ya tienen frutos listos para el primer y segundo semestre, y ya durante esos 13 meses les hemos recolectado frutos. Como desventajas podemos resaltar varias. Primero, es muy difícil cerrar el ciclo de broca, porque como siempre hay frutos en la planta, entonces siempre vamos a tener que estar muy pendientes sobre el tema de la broca, controlando, monitoreando y haciendo los controles adecuados. La soca o poda calavera la recomendamos exclusivamente para la regulación de los ciclos de producción de la empresa cafetera. Fundamentalmente. Otra desventaja que ofrece la soca calavera o la poda calavera es que no se permite el uso de cultivos intercalados porque no queda un espacio. Mire que este está un cafetal sembrado a 2x1, 13 meses y ya la calle está muy cerrada. Entonces esa es otra desventaja. Y si se me pierde algún sitio, pues es muy difícil entrar a recuperarlo, como otra desventaja. Como consejo, analice muy bien qué tipo de soca es más favorable para el cultivo del café. Tenga en cuenta el ciclo de renovación de su empresa cafetera, las condiciones ambientales, de suelo y tipo de producción. Mejor dicho, consulte a los extensionistas de su región. No se vayan, ya regresamos. Soca, una excelente alternativa de renovación para mejorar su producción. Bueno, puntos claves para recordar en el sistema de renovación por soca. Primero, tipo de soca a emplear. Si va a ser una soca de 30 centímetros, una soca pulmón o una soca calavera. Si el árbol a renovar por soca no es de variedad resistente, mejor renuévelo con variedad Castillo. Otro punto importante, realizar la cosecha sanitaria de todos los frutos en el horno. La época de la soca o la renovación, después de la cosecha principal y al inicio del periodo seco. Realizar la fumigación preventiva para ataque de hongos. Hacer la selección de chupones. Si tienen densidades bajas inferiores a 5.000 plantas por hectárea, se pueden dejar hasta 3 chupones por planta. Si tiene densidades superiores a 5.000 plantas por hectárea, se pueden dejar 7.502 y 10.000 sitios 1. Se debe tener el almácigo para las resiembras, clave para recuperar la pérdida de sitios. En todo caso, registre las actividades y lleve los costos de producción. Si la soca es tradicional o de 30 centímetros, es recomendable emplear cultivos intercalados. Permite tener un ingreso adicional y reducir el control de arbences y conservar el suelo frente a la erosión. Recuerde que todos los chupones que se generen, diferentes a los que se han seleccionado previamente, deben ser eliminados para no alterar la densidad inicial. La decisión del tipo de soca a utilizar depende del sistema agroecológico en donde usted esté ubicado. Para mayor seguridad, pregunten el servicio de extensión. En todo caso, la tecnología generada por Cenicafé busca el bienestar de ustedes, familias cafeteras de Colombia. Y si tienen alguna duda de cómo hacer la renovación por soca a su empresa cafetera, pregunten en el servicio de extensión. Nos vemos en la próxima, aquí en las aventuras del Profesor Yanumo. Con el patrocinio y dirección de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.